Damos la bienvenida al general Paco Moncayo. Él fue miembro del COSENA como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un nuevo hecho gravísimo acaba de darse en el país, el asesinato de un fiscal en la ciudad de Guayaquil. Se trata del fiscal Edgar Escobar, que es el tercer fiscal, además que es asesinado en Ecuador. La situación de inseguridad, de incursión del narcotráfico, de las mafias en Ecuador preocupa, general Moncayo. ¿Qué hacer al respecto? Muy buenos días, un saludo especial a la audiencia. La verdad es que estamos en un momento de grave riesgo para la nación ecuatoriana, no para unos pocos, para todos los ecuatorianos. Lo que acaba de pasar en Guayaquil nos muestra cómo el crimen organizado está operando en todo el territorio nacional en condiciones de impunidad. Hacen lo que quieren, cobran vacuna en los barrios pobres para que la gente pobre pueda vivir y no ser asaltada. Bueno, estamos en las peores pesadillas que jamás tuvimos antes en este país, convertidas en realidad. Ahora, no hay soluciones fáciles, no hay soluciones inmediatas, pero hay que ponerse a hacer las cosas bien. Lo que pasa ahora, hay que entender que es un acto de terrorismo, porque no están matando a una persona. Lo que están haciendo es crear miedo en los fiscales, miedo en los jueces de actuar conforme a la norma de derecho en casos en que estén involucrados los narcotraficantes y de todas las áreas del crimen organizado. Matan jueces, matan fiscales, envían un mensaje: actúen conforme a nuestros intereses o les va a pasar lo mismo. O ponen amenazas. Cuando hay un juez que está tratando el tema específico de un delincuente de estos tan peligrosos, llaman al juez, a la jueza: tiene hijito, su hijito estudia en tal escuela, entra a tal hora. Mire, el narcotráfico, el crimen organizado, tratan de cooptar el Estado para que el Estado trabaje conforme a sus fines criminales. Necesitan tener jueces propios, fiscales propios, a los que no son de ellos tenerlos amedrentados. Necesitan tener políticos propios, militares, policías propios. Entonces, esta es una amenaza enorme que está viviendo el país. Nunca el país, nunca el Ecuador ha estado en una situación de tan alto riesgo como está ahora. Esa es la verdad. Se intenta desmoralizar al país. Claro, es que mire, el poder político se ha debilitado largamente, hondamente. Una de las causas es precisamente el que la conducción política del Estado esté en las peores manos. Se inventaron este sistema para destruir la organización política y gobernar en solitario. Y hoy tenemos 270 movimientos y partidos políticos. Para las alcaldías, 30, 35 candidatos. Destruyeron el sentido de lo que es el partido político. Mire, en una democracia de representación se necesitan partidos políticos que son las correas de transmisión de las demandas de la gente hacia el poder. Pero tener 270 aventureros parásitos que han logrado hacerse de un movimiento, de un partido, pagando a empresas para que les recojan firmas. Y está comprobado, con firmas falsificadas. Entonces, si falla lo más importante en una democracia, que es la conducción política, así todo lo demás quisiera funcionar bien, no va a poder funcionar bien. Necesitamos una reforma profunda del área política. No podemos seguir en manos, ya le digo, de estos aventureros, corruptos, parásitos que necesitan tener un partido movimiento para poner las candidaturas
a la venta para sacar provechos personales. Ya estos vagos que vayan y trabajen. Necesitamos partidos políticos que sean realmente escuelas de democracia, de formación de líderes. Sin partidos políticos, la democracia representativa no puede existir. Desde allí parte el caos. Ahora mire, sumemos la amenaza que hemos hablado. Los narcotraficantes quieren tener sus propios agentes en el campo político. Ya hemos visto en México, ya hemos visto en Colombia. ¿Por qué les interesa tener alcaldes propios? Por el control territorial. Imagínese usted en esos cantones, especialmente, digo usted, de la frontera, que están al lado de Colombia, la primera productora de coca del mundo. Ahí hay que poner el ojo. Ya he escuchado que había una candidata que era o que obedecía los intereses del Se narcotráfico. están cumpliendo aquellas previsiones tan preocupantes, tan extremas, que lo han hecho varios actores del quehacer político ecuatoriano, entre ellos Francisco Huerta Montalvo, de que Ecuador corre un altísimo riesgo de convertirse en un narcoestado. No, no, ya es un narcoestado. No, no quiere decir que un narco esté presidente, no, no. Pero mire, ya controlan o tratan de infiltrar todas las funciones. Ya hemos oído narcogenerales en las Fuerzas Armadas, narcogenerales en la policía, jueces que obedecen al narcotráfico, fiscales que obedecen al narcotráfico. Ya estamos en esa situación gravísima. Esto es la narcopolítica. La narcopolítica se ha ido a lo largo de más de una década apoderando del país. Desde el momento en que se acepta que le financien la campaña organizaciones narco-guerrilleras, ya está entrando dinero sucio en la política. Y con esa pesada carga de compromisos, entonces se vota la base de Manta, asoma una base de las FARC dando instrucción en nuestros territorios. Acuérdense el problema que pasó con Uribe. Estamos así, no es que ahora estamos así, esto hemos ido sembrando en un largo periodo y ahora dar la vuelta atrás es algo muy, muy difícil. ¿Qué necesitamos ahora? Vuelvo a decirlo, necesitamos un acuerdo nacional. No puede ser que para la Asamblea y su mayoría lo prioritario sea debilitarle al Ejecutivo, debilitarle al Estado. ¿Quién gana si debilitamos al Estado? Ganan los narcotraficantes. No podemos estar impávidos ante los jueces asesinados, los fiscales asesinados y los jueces y fiscales cooptados. Tenemos que hacer una gran minga de voluntades, todos, civiles y militares, políticos y no políticos. Está en juego realmente la vida de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No estamos aquí hablando de cosas superficiales, estamos hablando de un estado en descomposición. ¿Y desde dónde comienza la descomposición? Desde la cabeza. ¿Qué La cabeza es se, la cuestión política. ¿Qué se puede acotar, General Moncayo, sobre algo que ha sido de alguna manera un símbolo en Ecuador? Muchas veces, y en los últimos años en particular, hemos visto cuando se hacen encuestas institucionales sobre la confianza que la gente tiene en las mismas, el ejército se ha mantenido bien, pero estamos asistiendo a un deterioro de estos símbolos, deterioro en la policía con la desaparición de una abogada que se ha convertido en un escándalo a nivel internacional, con el ejército, con algunos de sus miembros involucrados en este tema de Don Nasa, la Armada, en investigaciones también de quiénes de sus cuadros están participando en esquemas piramidales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Hay estudios y de sociólogos, de grandes organizaciones. Si se pudre un país, por lo menos un 15% de las instituciones van a caer de hecho.
Eso no quiere justificar que las Fuerzas Armadas no se purifiquen cada día, que la policía no se purifique cada día, que no se tape ninguna falta, porque no es que estamos defendiendo el prestigio institucional tapando faltas. Cuando algún militar traiciona su juramento de defensa del país, defensa de la nación ecuatoriana, ese individuo tiene que ser denunciado y que se le ponga todo el peso de la ley. Igual debe pasar con todas las instituciones. Yo creo que todavía las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución con mayor prestigio en todas las encuestas. ¿Y ahora qué sucede? Que vamos a preguntar si podrán las Fuerzas Armadas con la policía trabajar en contra del crimen que está matando a la gente, que está matando a los niños con la droga, que está destruyendo la juventud con la droga. Vamos a preguntar, veamos qué dice la Corte Constitucional, pues, porque mire, si estamos hablando, por ejemplo, de extraditar a estos individuos perversos, malditos, corruptos, infames, no pueden extraditarles porque eso es un retroceso de derechos. ¿Derechos de qué? ¿Derechos de quién? ¿Y los derechos de los 18 millones de ecuatorianos quién defiende? Derechos humanos para los delincuentes, para los criminales y para los otros, para los demás, ¿quién los defiende? Mire, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son garantes de las libertades y derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Si no hay que preguntarle a ninguna Corte Constitucional lo que está obvio. ¿Cómo van a garantizar las Fuerzas Armadas y la Policía las libertades y los derechos de esos barrios donde les cobran vacuna a los delincuentes para que puedan vivir y no les asalten? Entonces, dice la Constitución que las Fuerzas Armadas son responsables de la soberanía nacional. No estarán violando la soberanía las avionetas del narcotráfico en el espacio aéreo. No estarán violando la soberanía las embarcaciones que van desde tantas radas de la costa con la droga hacia Centroamérica y México. No estarán violando la soberanía estos organismos del narcotráfico, estos organismos del crimen organizado, cuando están violando los derechos humanos fundamentales a la vida, a la tranquilidad, a la paz, a la seguridad. La Constitución mismo dice, entonces hagamos que las Fuerzas Armadas y la Policía garanticen nuestros derechos, defendamos a los 18 millones de ecuatorianos y no al crimen organizado. Levantan voces ya, que es retroceso de derechos. Si nuestros derechos ya han retrocedido tanto, por favor, que no retrocedan los derechos de los delincuentes que no puedan ser extraditados. ¿En qué país estamos? ¿Cuál sería su respuesta, general Moncayo, a aquellos reparos que se hacen en cuanto a la preparación específica de hombres del ejército para actuar en labores que deberían ser policiales? Con respecto, me refiero al control de la delincuencia. ¿Cuál es el aporte, por otra parte, que podría o debería dar el ejército? A ver, en primer lugar hay que decirlo. En todo el mundo, las Fuerzas Armadas ahora trabajan en esto. Hay doctrina, hay reglamentos, hay manuales. No es que en el Ecuador vamos a inventarnos esto. Mire, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creada para la guerra, está combatiendo en el Golfo de Adén, en el Cuerno de África, por ejemplo, está combatiendo la piratería. Porque son las nuevas amenazas, ya guerras entre países, excepto lo insólito que ha pasado con Putin. Ya es muy extraño que se produzcan. Entonces, yo soy profesor de seguridad y defensa, de geopolítica, he escrito libros. Los militares reciben un entrenamiento para la seguridad externa y para la seguridad interna. Entonces, es cuestión de que abramos los ojos y las conciencias y no nos pongamos en esta posición tonta
extremista de que hay los derechos humanos de los presos, hay que los derechos humanos de los delincuentes y los de los demás. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Mire usted. Vamos a poner un ejemplo. Violan las avionetas y aviones que entran con droga, salen con droga, o entran con dólares, salen con dólares. No se olvide que el Ecuador, al ser un país dolarizado, es el paraíso de lavado de narcodinero. ¿Están o no están violando el espacio aéreo? Sí. ¿Dónde está la defensa aérea? ¿Se acuerdan de esos radares chimbos que compraron? Mire, se acaban de boicotear a un radar y hasta ahora no lo reemplazan. Hay miles de pistas en varias provincias, en particular en Manabí, pistas ilegales. No están violando nuestra soberanía. El 40% de la droga de Colombia sale por nuestra costa. No están violando nuestra soberanía. Ahí tiene que estar la Marina, en el Golfo de Guayaquil, en todo el perfil costanero, protegiendo a la sociedad y defendiendo la soberanía territorial. Los militares en las fronteras, pero vean la frontera norte, esa enorme frontera que tenemos con Colombia. Todo eso está infestado. El Estado colombiano no llega a la frontera. La paz, en lugar de ser beneficiosa, fue negativa. Antes había que lidiar con las FARC, ahora usted tiene que lidiar con una decena de fuerzas que obedecen directamente a los cárteles, que son las disidencias de las FARC. ¿Cuál es, general Moncayo, su balance, su juicio de valor sobre el estado de situación de las políticas públicas en el actual gobierno en materia de seguridad? Mire, la verdad que políticas públicas de seguridad hace rato que no tenemos. Hubo en la época del presidente Correa un ministerio coordinador de seguridad, responsable de planificar y de proponer políticas públicas de seguridad. Llegó el señor Lenín Moreno. Como le dijeron que hay muchos ministerios y tenía que dar gusto que hay muchos ministerios, cerró el Ministerio de Justicia, cerró el Ministerio Coordinador de Seguridad, cerró el Ministerio del Interior. Eso el presidente Lazo ha oído 100 veces, pero tiene una pachorra para dar soluciones. Ya creó el Ministerio del Interior, fue un gran paso. Pero eso debía haber hecho cuando asumió la presidencia, pues ha estado candidato tantos años. Ya por fin crea una Secretaría de Seguridad. No hay estado en el mundo donde no haya una Secretaría de Seguridad, donde se planifique, donde se asesore, donde se manejen las crisis. Ya tenemos secretaría. Ahora el secretario asoma porque hay el problema en la escuela de policía. ¿Qué hace él ahí? El secretario de Seguridad no asoma. El director nacional de inteligencia o secretario nacional no asoman. Ellos están trabajando para entregar políticas, para entregar inteligencia de valor político, estratégico. Para eso están, no para asomar en las fotos. Bueno, pero ya tenemos secretaría. No tenemos realmente un sistema de seguridad que permita protegerle a la nación de esta amenaza. Vea, pasó la ley de uso progresivo de la fuerza como que era la cosa histórica. Eso desde las Naciones Unidas, desde los años 70, y hay esas normas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Exigirle a la Asamblea que se dedique a trabajar también en los temas de seguridad. Nunca tratan las leyes de seguridad, no les interesa. Seguramente eso no da votos o qué será. Usan la Asamblea para debilitarlo al Ejecutivo, sin saber que al debilitar al Ejecutivo están debilitando al Estado frente al narcotráfico. Usan de la Asamblea para amnistiar de un paraguaso a delincuentes y a inocentes. Entonces, si no hay un Estado que funcione frente a la seguridad como un todo, por eso en el Consejo de Seguridad están, pues,
presidente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, porque la seguridad es un problema de Estado, no de gobierno. ¿Cuál sería Los su, alcaldes. ¿Cuál sería su mensaje, general Moncayo, para el presidente Lasso, para el gobierno justamente en estos días? El presidente se encuentra en el exterior, en la ciudad de Nueva York. Entre otras cosas, Ecuador estará participando con él y algunos ministros en objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030 en temas que marcan la agenda internacional, de hecho, incluida la seguridad. Ahora la seguridad es un elemento central en la agenda de todos los países. La seguridad es el tema en la agenda de todos los países, en Europa, en todas partes. Un asunto también muy importante. El Ecuador, como hemos visto, es víctima de la vecindad de Colombia. Somos víctimas de la vecindad de Colombia. ¿Cuántos años hemos dicho el Ecuador limita por el norte con las FARC? Hoy ya ni siquiera, hoy con una serie de bandas de criminales vinculadas al narcotráfico, que son las disidencias. Necesitamos una política exterior con Colombia, con Perú, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, principalmente porque es un crimen transnacional y se necesita planes transnacionales para enfrentarlo. Ecuador solo no crea pues el problema. Ecuador solo tiene que actuar en el marco de la cooperación internacional. Ya vino la jefa del Comando Sur. Eso es bueno, eso no es imperialismo. Si ellos consumen, si ellos causan el problema, si Europa consume, causan el problema, financien también pues la lucha. Solo a un tonto se le ocurre, fuera el imperialismo, yo voy. Eso ya ve, falta de todo sentido. Entonces, hay que hacer un frente internacional, hay que hacer un frente interno y combatir esta como la peor amenaza que hemos tenido en la historia del Ecuador. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, general Moncayo, por habernos atendido. Muchas gracias a usted. Declaraciones del general Paco Moncayo, miembro del COSENA, cuando fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.